Un saludo a todos, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de caminar a través de la Escritura, a través de la Palabra de Dios. Todos son bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a ir a la Escritura, a la Palabra. Antes de eso vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Señor. Estamos gozosos, dichosos de tener un Dios tan maravilloso como tú. Queremos darte el honor, la gloria, la alabanza, la gratitud de nuestro corazón por todas tus bondades. Nos ponemos en tus manos, Señor. Una vez más, nuestro corazón está abierto para ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea grabada tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Ahora, Padre, nos disponemos a caminar a través de tu palabra y pedimos que abras nuestro entendimiento, que la graves en nuestra mente, en nuestro corazón y que se haga vida en cada uno de nosotros. Gracias, recibe el honor y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos todos y gracias por estar aquí una vez más. Vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto. Comenzamos leyendo la cita de Juan, capítulo 10, versículo número 10, y hablábamos sobre la vida de fe. El ladrón, dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto marca dos cosas muy diferentes. Uno de esas es, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es una función, un trabajo que realiza. Siempre lo ha hecho bien. El diablo se ha dedicado a matar, robar y destruir. Y ha destruido la vida de muchas personas, de mucha gente, y es necesario que usted y yo, ¿verdad?, entendiendo estas cosas, cuidemos nuestras vidas. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y decíamos que a la misma vez esta parte que Jesucristo hace realmente ha sido el testimonio a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, de tantos hombres que tuvieron ese contacto con el Señor a través de profetas, a través de hombres de Dios, que dieron la palabra y los hombres recibieron las bondades y las misericordias del Todopoderoso. Uno de ellos, y poníamos algunos ejemplos aquí en esto, fue Naamán el sirio. Él no era israelita, él pertenecía a otra nación, ¿verdad?, que estaba al frente de las fuerzas armadas asirias. Bueno, pues él, el sirio, ahí en ese momento, él estando en esa nación, pues escucha que en Israel hay un hombre de Dios, que si dice la palabra, él sería sanado. Así que va con el rey le da las cartas, se va hacia Israel, llega a Israel y ahí, bueno, ya tiene el contacto con el profeta Eliseo, y Eliseo le dice, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y bueno, los criados lo convencen, él está molesto porque no ha habido un protocolo de recepción para él, considerándose un hombre importante de los sirios. Entonces en ese momento, claro, le sale y le dice el siervo del profeta que vaya y que el profeta dice que se zamulla o que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Él lo hace y es sanado. Aquel hombre, ¿verdad?, entiende ahora que hay Dios en Israel y que realmente no hay otro Dios en todo el mundo. Había ido a muchas partes buscando la salud, la sanidad, mas sin embargo en ese momento que tiene el contacto con Dios a través de su profeta, él recibe la salud y la sanidad de la lepra. Entonces, bueno, pues ya él hace una recomendación, ¿verdad? Cuando él habla y dice, pide, ¿verdad?, que el profeta le pida a Dios que lo perdone, porque el rey se apoya en su brazo y entra al recinto o al templo del dios sirio, ¿verdad? Y en ese momento le dice, pues el rey se apoya en mi brazo, él se inclina y yo también, espero que tu Dios me perdone de esto, porque ahora sé que hay Dios en Israel. Así que le dice, vete en paz, no te preocupes, está bien, Dios conoce tu corazón. Y este hombre se va, es convertido, ¿verdad?, al Señor. Así que a partir de ahí, el Dios de este hombre fue el Dios de Israel. Bendecimos al Señor porque Él es bueno y vemos aquí en estos pasajes realmente, ¿verdad?, pues como cada hombre que tiene un contacto con Dios, realmente su vida cambia, es transformado, ¿verdad?, por el poder de Dios. También la resurrección de el hijo de la tsunamita, ¿verdad?,
que está recibiendo a Eliseo cada vez que pasa por ahí, hace un cuarto de material, ¿verdad?, para recibirlo. El profeta le dice, bueno, ¿cuál es la necesidad de esta mujer? ¿Verdad? Ha sido tan amable con nosotros y queremos bendecirla. Que le hable al rey, que le hable a alguno de los hombres de gobierno. Y le dice, no tiene hijo. Entonces le dice, para el año que viene a estas fechas tendrás un hijo. Así que aquella mujer tiene un hijo, pero luego, después de un tiempo de que tuvo el hijo, pasan los meses y entonces el niño anda ahí cerca de su padre y comienza con un fuerte dolor de cabeza, de tal forma que queda muerto ahí en la cama del profeta, en el cuarto que había edificado. Ahí en esa cama, ahí lo tienden y ese niño se queda muerto. Entonces la tsunamita va con Eliseo y entonces lo manda a traer y llegan ahí a aquel cuarto donde se encuentra el niño y Eliseo se sube sobre él, ojo con ojo, boca con boca, nariz con nariz. Bueno, y ora por él, ¿verdad? Clama a Dios por él. Luego se levanta, corre en el cuarto de un lado a otro, de un lado a otro, se vuelve a subir sobre él así, hasta que el niño estornuda 7 veces. Y de esa manera es resucitado de entre los muertos y es presentado a la tsunamita vivo. La tsunamita cae al piso y empieza a adorar, ¿verdad? Eliseo empieza a adorar al Dios de Eliseo y entonces ella entiende que realmente es un hombre de Dios, ¿verdad? Así también el fuego que consume el holocausto cuando Eliseo se encuentra ahí frente a los sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes de Baal, invoca al Señor después de haber puesto el altar y Dios responde con fuego del cielo y toda una nación vuelve su corazón a Jehová y de esa forma entonces todos comienzan a gritar, ¿verdad? Con toda su voz, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Estos grandes hombres de Dios, maravillosos, ¿verdad? Provocaron, ¿verdad? Provocaron grande gloria para Dios a través de sus acciones. Muy bien, pues uno está viendo la vida de fe y qué de nosotros decíamos, ¿verdad? Usted y yo tenemos al Señor en nuestro corazón y realmente somos llamados para hacer grandes cosas. Y esto es lo que debemos de hacer, caminar en fe, y ver las maravillas del Eterno, ¿verdad? Poniendo en práctica las cosas que Dios nos ha enseñado, que Dios nos ha dado, y de esa manera ahora participar de la riqueza de su gracia. Así que somos llamados para vivir una vida de fe, una vida poderosa, ¿verdad? Donde Dios quiere manifestar su poder a favor de aquellos que lo invocan de verdad. Muy bien, pero también en el Nuevo Testamento pusimos algunos ejemplos, ¿verdad?, de testimonios poderosos donde el Señor glorifica su nombre. Los 10 leprosos, ¿verdad?, que salen en el camino y Jesús va pasando y le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? ¿Qué quieren que haga? La lepra, Señor. Vayan y preséntense ante el sacerdote. Y los 10 van caminando hacia allá, pero dentro de esos 10 hay 9 que son de Israel, pero hay un extranjero que al ser leproso, pues yo pienso que anda buscando fuera de las ciudades, ¿verdad?, sobrevivir. Y entonces se encuentra con aquellos 9 y se forma la 10ª, ¿verdad?, de hombres leprosos juntamente con él. Pero cuando van a presentarse al sacerdote, en ese trayecto se sanan. Entonces todos van a su casa, quizás a sus quehaceres o avisar, ¿verdad?, a sus familias de que están sanos y que han sido sanados. Pero aquel hombre extranjero, él queda sumamente impactado, conmovido profundamente y se regresa hacia aquel que le dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote. Él llega y se tira a los pies de Jesucristo y le dice, Señor, muchas gracias. Señor, gracias, ¿verdad?, por sanarme, gracias. Y entonces Jesús dice, bueno, ¿qué? ¿No eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Nada más regresó este extranjero para dar gracias. Y entonces dijo, levántate, levántate, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Aleluya, gracias Dios. Un hombre extranjero regresó para dar gracias, pero no solamente alcanzó la salud o la sanidad física, sino recibió salvación para su alma. Bendito sea el Dios del cielo, el Dios eterno y excelso, que nos ama entrañablemente y que a través de estos ejemplos nos muestra, ¿verdad?, todavía lo que Dios hizo y las cosas que Él quiere hacer hoy, ¿verdad? Y quiere usarte a ti y a mí,
¿Por qué quiere usarnos a nosotros? Porque lo conocemos, porque hemos declarado a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, porque hemos creído en Él, porque estamos afirmados, arraigados, cimentados en el amor de Dios. De esa forma, entonces, ¿verdad? Nuestro deseo es que todo mundo lo conozca. Nuestro deseo es que todo mundo, ¿verdad?, pueda levantar su mirada y ver al Señor y caminar en pos de Él, ¿verdad? Bueno, otro de los hombres que manifestó ese poder y un cambio radical en su vida fue Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego estaba junto al camino y aquella multitud que caminaba alrededor de Jesucristo iba pasando por el lugar. Entonces Bartimeo el ciego estaba sentado pidiendo la limosna, ¿verdad? Una limosna para este pobre ciego, cuando de repente empieza a pasar la gente y él empieza a darse cuenta que hay una alteración en el ambiente que lo rodea y que hay muchas personas pasando cerca de él. En este momento, entonces, él pregunta y dice, ¿qué está pasando? Y le dicen, va pasando por aquí Jesús de Nazaret. Él ha escuchado que algunas personas ciegas o parapléjicos o leprosos, ¿verdad?, o enfermos han sido sanados. Entonces él piensa y dice inmediatamente, Jesús va pasando por aquí. Entonces empieza a gritar con todas sus fuerzas y empieza a decir, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando empieza él a gritar, ¿verdad?, la gente lo empieza a callar, quizá le empieza a decir, ya guarda silencio, deja de estar gritando, ¿no? Pero Jesús escucha la voz de ese hombre y él se detiene y la multitud se detiene. ¿Y por qué se detiene la multitud? Porque la multitud viene buscando a Jesucristo y Jesús se detiene y todos se detienen. Y en ese momento Jesús pregunta, ¿qué quieren que te haga? Y entonces, Señor, que reciba la vista, conforme a tu fe te sea hecho. Y en ese momento da la palabra y aquel hombre recibe la vista. Veo, milagro, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Aquel hombre recibe la vista y todo se transforma, la gente empieza a ser avivada, me explico, en ese momento, porque están viendo las maravillas del Señor, el poder de Dios, ¿verdad? Y claro que toda persona que viene al Señor ve su poder, ¿verdad? No vuelve a ser el mismo, definitivamente. No vuelve a ver la vida desde el mismo punto de vista de antes, ya, claro que no. Ahora ve la vida desde una perspectiva eterna, desde una perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Dios. Y de esa manera ahora él tiene una dimensión, una renovación en su mente, en su pensamiento, en su corazón, ¿verdad? Ahora tiene fe. Ahora la gente vive una vida de fe, una vida en la cual ha experimentado el poder de Dios en su vida. Y esto transforma completamente la vida de ahí en adelante. La resurrección de Lázaro es otra de los eventos en los cuales cosas maravillosas suceden. Entonces Jesús es el hombre, ¿verdad?, que llega ahí. La casa de Lázaro y de María y de Marta ha sido un lugar de refugio para Jesucristo. Es un hombre, ¿verdad?, que los recibe en su casa. Entonces siempre la mesa está servida, hay ánimo, viene Jesús y ellos están alegres de tenerlo en casa, preparan la comida, ¿verdad?, no solamente para Jesucristo, sino para Jesús y la multitud que viene con ellos, de tal manera que empiezan a trabajar y a preparar todos los alimentos para todos y todos sentados a las mesas y son atendidos por Marta, por María, ¿verdad?, por la familia de Lázaro y Jesús toma ese lugar como un lugar de reposo, un lugar de descanso, un lugar donde puede llegar y reposar un poco para recobrar fuerzas y seguir predicando el Evangelio. De esa forma, entonces, Jesús llega y cuando llega, ¿verdad?, le hablan, le empiezan a manifestar, Señor, el que tú amas, Lázaro, el que tú amas, le dice, está muy enfermo. Y entonces Jesús dice, está bien, bueno, esperemos 2 días más. Entonces esperan 2 días más. Señor, está muy grave. Entonces dice, bueno, ahora sí vamos para allá. Entonces fueron caminando y cuando llegan, pues está Lázaro muerto. Dan esa noticia y María sale a recibirlo y dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y entonces le dice Jesús, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De esa manera, entonces, díganme dónde se encuentra. Van a la tumba y ahí está Lázaro sepultado y entonces Jesús se para frente a la tumba y le dice, quiten la piedra, y quitan la piedra y entonces él da la voz y da la orden, ¿verdad? Lázaro, sal fuera. Y entonces Lázaro sale dando saltos, envuelto en vendajes, ¿verdad? Todo su cuerpo conforme a la tradición y a la costumbre de cómo sepultaban a los hombres en ese tiempo. De esa forma sale Jesús de la tumba, sale
Lázaro de la tumba dando saltos, y en ese momento le quitan sus vendas y dicen, ya, denle de tomar agua, denle de beber agua. Así que se lo llevan y lo atienden y todo, y Lázaro vuelve a la vida. De ahí en adelante, Lázaro está siempre, ¿verdad?, en esa compañía con Jesucristo. Va, se sienta con ellos, todo está comiendo, ¿verdad?, participando en todo lo que es el evento. Y muchísima gente venía para ver al que había resucitado de los muertos. Muy bien, pero también, ¿verdad?, hay otro de los eventos extraordinarios, maravillosos, ¿verdad?, que van mostrando el poder de Dios a la vida de las personas, al pueblo en general. Y es la liberación del endemoniado gadareno. Ese hombre se encuentra ahí a la orilla del mar de Galilea, y Jesús le dice a la barca, a los que van llevando la barca, le dice, crucemos el mar allá al otro lado, al lado contrario. Y ahí estaba Gadara, y Gadara era un lugar donde ellos se dedicaban al alimento, a la crianza de puercos. Y pues uno sabe que los puercos eran animales inmundos que el judío no podía tratar, ¿verdad? No podía criarlos, ¿verdad? Tampoco. Eran ovejas realmente, eran ovejeros, eran ganaderos, vaya, ellos, pero no en el aspecto de criar puercos. De esa forma, entonces, ¿verdad?, están en Gadara, y cuando Jesús llega en las barcas hasta Gadara, ahí está un hombre endemoniado, ¿verdad?, a la orilla del mar. Y ese hombre endemoniado se encuentra realmente violento, ¿verdad?, y empieza a gritar, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Verdad? ¿Has venido para atormentarnos? Sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Así que lo confrontan, y está en esa confrontación, y Jesús está diciendo, en el nombre de, ¿verdad?, sal de él, ¿verdad?, sal de él. Entonces empieza a ordenarle que salga del cuerpo de este hombre que está endemoniado, del gadareno. Y entonces los demonios le dicen, no nos saques fuera de estos contornos, ¿verdad?, envíanos a los cerdos. Y entonces les dice Jesús, id, vayan. Y salen los demonios de aquel hombre gadareno y entran en aquellos puercos. Y son alrededor de 2,000 puercos, así que mínimo había 2,000 demonios ahí. Aunque cuando Jesús pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Y una legión de romanos estaba compuesta por 6,000 soldados romanos. De esa manera, entonces, mínimo había 2,000 demonios, porque había 2,000 cerdos ahí paciendo, de tal manera que esos cerdos no soportaron la presencia de los demonios. Pero máximo había, podríamos decirlo, unos 6,000 demonios en él. De tal manera que salieron, entraron en los cerdos, y los cerdos fue la locura. Se fueron corriendo y se tiraron por un desfiladero al mar. De esa forma se ahogaron, se murieron, se mataron todos los animales, no soportaron la presencia de los demonios. De esa manera, entonces, el gadareno, ¿verdad?, ha sido transformado, porque ahora se encuentra sentado, vestido y en su juicio cabal. Un hombre que se sajaba, se golpeaba, un hombre que traía un espíritu de autodestrucción, un hombre que se encuentra en ese momento realmente bastante complicado en su propia vida, ¿verdad? Y no puede tomar el control de sí mismo. En ese momento, bueno, y ahora ya está, ¿verdad?, ahí postrado, sentado, ¿verdad?, quieto, ya no es hiperactivo, ya no anda caminando día y noche, ya no. Está ahí sentado, quieto, reposado, y la gente empieza a llegar y se empiezan a asustar de ver al gadareno, ¿verdad?, al cual conocían perfectamente bien, y empieza a decirles, la gente le empieza a decir a Jesús, vete de nuestros contornos, vete de aquí, ¿verdad?, vete de aquí. Entonces el gadareno quiere ir con él, y claro, Jesús le dice, no, quédate aquí, ¿verdad?, y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho contigo. Bueno, pues la vida de esta gente cambió completamente. Se transformaron en hombres de fe. ¿Por qué de fe? Porque vieron, recibieron lo que no veían, lo que creyeron, lo que cuando escucharon, como Naamán, si mi Señor fuera a Israel, el hombre de Dios daría la palabra y él sería sanado. Así que Naamán se fue porque escuchó, pero el escuchar no es suficiente. Es la acción de obediencia lo que nos lleva a nosotros a recibir, a la posición de recibir. Creer es una acción. Creo por lo cual hablé. Creo por lo cual actúo, por lo cual vivo, por lo cual obedezco a Dios.
Entonces, son cosas importantes que tenemos que nosotros buscar llevar a cabo. Necesitamos realmente, ¿verdad?, que Dios se manifiesta en nuestras vidas para experimentar ese cambio radical de conducta, de mentalidad, de esa renovación de nuestra alma, de nuestro sentir, de nuestro corazón. Así que Dios, ¿verdad?, nos habla de vivir una vida de fe. Y tú y yo hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, ya que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Y ahora nos encontramos viviendo lo que no conocíamos, viviendo lo que no sabíamos, viviendo una vida diferente de la que hemos vivido hasta hoy. Ahora le creemos a Dios. Y ahora tú y yo somos los instrumentos para llevar ese mensaje de vida a otras personas. Hay miles y miles de personas esperando escuchar lo que tú y yo conocemos, lo que tú y yo sabemos hoy. ¿Verdad? Hay personas que están ahí, ¿verdad?, sufriendo porque no han experimentado el poder de Dios en sus vidas. Pero tú y yo lo hemos recibido y ahora necesitamos ponerlo en práctica. Decíamos, ¿por qué Jesús podía hacer estas cosas? Porque Él vino a redimirnos del pecado. Jesús vino a redimirnos del pecado. Y así como Él fue enviado, así nos envía a nosotros, para que a través del mensaje la redención se presente al corazón del hombre. Porque Él vino a redimirnos del pecado. Redimir significa recobrar, pagando, para volver a colocar en el lugar anterior. Así que Dios ha venido y ha rescatado, ¿verdad?, nos ha rescatado de la maldición, ¿verdad? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de toda ella. Cristo el Redentor vino a recobrar la imagen de Dios que el hombre tenía y pagó por ello, colocándolo en el lugar donde de nuevo camina y habla con Dios y ya no tenga más maldición sobre sí mismo. Así que tú y yo hoy hablamos con Dios. Hoy nos sentamos a la mesa y tenemos paz en nuestras familias. Hoy nos comunicamos con nuestros hijos y podemos transferirles la vida. No un dominio, no un control, no una imposición, sino la vida que emana de la palabra, la vida que emana de la sangre derramada en la cruz del Calvario, la vida que emana del corazón de Dios. Lo vemos en las enfermedades sanadas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo las personas manifestaban en sus cuerpos un poder actuando a su favor, haciendo que abandonaran su condición lastimosa. Proverbios 26:2 nos dice algo importante. La maldición nunca vendrá sin causa, ¿verdad? Cristo se hizo maldición para redimirnos de la maldición. Gálatas 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Analicemos esto, para que en Cristo Jesús, en Cristo, para que la gente venga a Cristo, para que hablándoles tú y yo de Cristo, ellos vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Porque para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, no a los que tenían derecho, ¿verdad?, por la herencia, como es la descendencia de Abraham, sino que ahora realmente por la fe en Jesús les sea contada esa fe por justicia, ¿verdad? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo y los hombres pudiesen ahora tener esa sensibilidad a la voz de Dios, escuchar a Dios, seguir a Dios, caminar en el Señor, fortalecidos por el poder de su Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir Dios en este pasaje de Proverbios 26, versículo 2? Pues que requerimos encontrar la causa que acarrea las consecuencias de no recibir la bendición de Dios sobre nuestras vidas, para que en esa área apliquemos la sangre de Jesús y ser así de esa forma liberado de la raíz que causa maldición en nuestra vida, ¿verdad? Al ver que no hemos podido prosperar en nuestras almas, que estamos actuando y en lugar de bendecir nuestras propias familias, estamos destruyéndola con nuestras acciones. Y no podemos continuar así.
¿verdad? Dios nos ha mandado para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, ¿qué significa aplicar la sangre de Cristo en esa área? La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es el precio que Jesús pagó por nuestra redención. Y al aplicarla a esa área en la cual manifiesto luchas continuas, ¿verdad? Hay una lucha interna, ¿verdad? Donde está ahí la violencia, la ira y todo ello. La sangre la limpia de esa maldad y mi alma puede ser prosperada. En ese momento caminamos hacia la prosperidad, hacia la unidad, hacia el amor, ¿verdad? Hacia la integridad de la vida familiar. Recordemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Levítico 17:11 nos lo dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Nos preguntamos, ¿qué de mi vida y qué de mi relación con Jesucristo? La palabra manifiesta en Colosenses capítulo 2, el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué significa andad en Él? En 1 de Juan capítulo 2, el versículo 6 nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él anduvo haciendo buenas obras. Él resucitó al hijo de la viuda. Él proveyó para el necesitado. Él limpió a los leprosos. Él es el que ha dado la palabra de vida. Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Debemos de llevar a cabo aquellas cosas que el Espíritu Santo demanda a nuestra vida o a nuestro diario vivir. Algunas personas dirán que el hombre no puede vivir como el Hijo de Dios vivió. Bueno, este es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, el versículo número 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento para que nosotros manifestemos esa naturaleza de Dios en beneficio de aquellos que no lo conocen. Para que cuando hables tú, abras tu boca, el poder de Dios fluya y sane y restaure y levanta e impulse a la gente para alcanzar las metas, que es darle honor y gloria al que vive por siempre. Y es el único lugar donde hay eterna redención, en Jesucristo. Dios mandó a Jesús para enseñarnos cómo vivir, ¿verdad? Y Jesús dijo, sígueme. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y aquel hombre se levantó y le siguió. Seguidme significa vivir como él vivió. ¿Qué iba diciéndole a la gente? ¿Verdad? Convertidos de vuestros malos caminos al Señor. Enderezad vuestras sendas, decía Juan el Bautista. ¿Verdad? La palabra nos dice que somos enviados por el Señor Jesucristo, así como el Padre le envió a Él. Y que guardamos los mandamientos de Jesús, así como Jesús guardó los mandamientos de su Padre. Tenemos la victoria en Jesucristo. Tenemos que vencer así como Él venció. No somos del mundo, no tenemos que hacer o pertenecer al mundo, así como Jesús no era del mundo. En todas las cosas tenemos que seguir su ejemplo. Se nos dice que el que santifica y los santificados son uno, así como Jesús y su Padre son uno. Debido a que la gente piensa que esta norma es muy alta para ellos y no han buscado la forma de obtenerla, se han quedado muy cortos de tener una redención completa. Dios nos dice que no debemos de tener mancha ni arruga o culpa. Pablo dijo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado normas, reglas, mandamientos, ordenanzas, que si andamos en ellos, entonces nuestro ser va a ser transformado, va a adoptar una naturaleza que es la naturaleza de Dios para vivir una vida plena en Él, ¿verdad? Hebreos capítulo 6, versículo 1, Pablo dice aquí, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas, de la fe en Dios. Jesús fue obediente hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, el versículo número 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan 8:29 nos dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este es el propósito, hacer las cosas que a Él le agradan. No, nuestra vida no tenía ningún sentido, ahora tiene todo el sentido del mundo.
¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Tiene todo el sentido de Dios. Significa vivir para el Señor, caminar en Él, poner en práctica su palabra, su ley. ¿Con qué finalidad? De que el mundo sea convertido, que los hombres sean transformados. Y si cada hombre conoce a Dios, claro que el mundo será muy diferente de lo que nosotros conocemos hoy. Hoy estamos oyendo guerras y rumores de guerra. Estamos viviendo enfermedades, plagas a niveles mundiales. Bueno, pues el hecho de creerle a Dios va a cambiar las perspectivas. Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él dijo, yo no juzgo a nadie, Juan 8:15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Aleluya, gracias Dios. Así que la capacidad de juicio se basa ahora ya no solamente en un razonamiento humano, no, es a través de la revelación, del conocimiento de la Escritura, del conocimiento de la palabra, ¿verdad? El que dijo que él no venía a juzgar, Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Tampoco yo te condeno, dijo Jesucristo. Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Aquella mujer que iba a ser lapidada y lo llevaron ante Jesucristo, dijo, Señor, esta mujer ha cometido adulterio, ¿verdad? Que la ley dice que la matemos que sea lapidada, ¿verdad? Bueno, pues el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús se agachó y empezó a rayar algo en el piso con su dedo. Y entonces le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No, Señor, no te han condenado. No, ninguno, Señor. Ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aleluya, gracias Dios. Qué palabras tan extraordinarias. Cuánta culpa tenemos en nuestro corazón, porque sabemos que muchas de las acciones que hicimos provocó daño, provocó realmente un descrédito, una mentira que hirió y lastimó a muchos, ¿verdad? Y en un momento determinado caminamos con la culpa. Perdimos una amistad quizás, por un mal comentario, por una mala actitud. Y vamos cargando esa culpa ahí, ¿va? Pero Jesús viene y nos quita todo eso. No te condeno, ¿verdad? Sino si has creído entonces, ¿verdad? No peques más. Ya no cometas más faltas. Corrige tu caminar. Y eso es la invitación de Dios a nosotros. Y nos damos cuenta que es auténtica esa invitación. Que no es condicional. Dios dice, vamos, créeme. Y si tú me crees, yo te bendigo, yo te prospero, yo hago que cambies, ¿verdad? Él hace su obra en nosotros, ¿verdad? Él se despojó a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Con la finalidad de llegar hasta donde nos encontrábamos. ¿Dónde estábamos nosotros? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ahí estábamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús se hizo pecado y llegó hasta donde estábamos y nos tomó a sí mismo y nos sacó de ese lugar de muerte, ¿verdad? Y Jesús dijo, no busco la gloria de los hombres. Juan 5:41. Gloria de los hombres no recibo. ¿Ah? Él vino haciendo una obra para el Padre. Él vino y fue enviado por el Padre para dar a conocer al Padre. Y Él dio a conocer al Padre. Y ahora que tú y yo conocemos al Padre, vamos al Padre en el nombre de Jesucristo. Nadie viene a mí si el Padre no le trae, dice Jesús. No busco mi propia gloria, Juan 8:50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga, ¿verdad? El Padre está con Jesucristo. Y claro, las acciones, las palabras o las obras que Jesús va haciendo es porque han sido preparadas por el Padre con la finalidad de que el Hijo sea glorificado. Aleluya. Soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Mateo capítulo 11, versículo número 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Santo es nuestro Dios, el Eterno, el Todopoderoso, que nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso es cuando tú sabes quién eres. No eres más que nadie. Simplemente somos pecadores arrepentidos, ¿verdad? Que ahora nos avergonzamos de las cosas que hicimos. Pero ahora queremos honrar a nuestro Padre Celestial, agradecidos con Él, ¿verdad? Y siempre estaremos agradecidos, reconociendo que Él es la fuente inagotable de vida y que en Él estamos seguros y confiados.
No respondió palabra aun cuando mentían y hablaban mal de él. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 22 y 23. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nunca se resistió al mal que le hacían, pues dejó que los hombres le hicieran lo que querían. Isaías 53, versículo número 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Caminar y vivir como Jesús vivió, como Él caminó, haciendo esa buena obra, nos llama a que nosotros pongamos en obra esos principios para cerrar nuestros labios en los momentos más cruciales de nuestra vida. Quizás cuando están ofendiéndote, quizás cuando están diciendo, vamos, lárguense de aquí, no los queremos, váyanse, ¿verdad? Cuando nos están señalando o persiguiendo. Pero en ese momento, ¿verdad? Angustiados quizás, ¿verdad? Afligidos quizás también. No abrimos nuestra boca. Como cordero vamos al matadero y como ovejas delante de los trasquiladores enmudecemos y no abrimos nuestros labios. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Estamos caminando con Él? Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, el versículo número 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos porque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La misericordia y la verdad nos permite hablar, ¿verdad? Gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3, versículos 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es a través de la humildad que podemos hallar gracia. Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que permitir que la humildad se desarrolle en nosotros. Mateo capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que buscamos, el descanso para nuestras almas. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Le pido al Señor que Él afirme, arraigue y cimiente la palabra en tu mente y en tu corazón y vivas una vida plena para Él. Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo.